Tras recorrer gran parte de Europa antes de entrar de lleno en Oriente Medio, tal y como visteis en el capítulo anterior, llegamos a la mayor extensión mundial a la cual la mujer no puede acceder. Y no solo eso, sino que no se admiten animales del sexo femenino, a excepción del gato, que cumple la función de evitar plagas de ratas y problemas con las víboras. Exactamente, se trata de una pequeña península griega que se rige bajo su propio gobierno, con unas leyes de casi 1000 años de antigüedad, de la época bizantina exactamente, un lugar que escapa al paso del tiempo y que al no permitir el acceso de mascotas, estamos recorriendo saltándonos un poco las normas. Exactamente, hemos cruzado al interior de la República por sus montañas para así evitar los controles de aduanas, aunque ya en el interior no pasamos inadvertidos y se avecinan momentos tensos. Me han llamado, no sé qué quieren. A ver. Hola, Ay. muy buenas. Ay. Muy buenas. ¿Cómo está? Ahí va, no me esperaba. Ay. Qué bonito. ¿Cómo sabes español? Un placer. Fito. Suave, chuchi. Check. Perdón. Atanás. Mucho gusto. ¿Cómo? Atanás. ¿Cómo te dejaron pasar con los animales? I walk. O sea, me dijeron que no podía venir. Es mío también. Sí. O sea, me dijeron que no podía ir en barco con ellos. Sí. Entonces, por eso he venido caminando. Estoy yendo al monte Athos. Ajá. Digo, eso, estoy yendo hasta allí. Sí, muy bien. ¿Eres creyente o solo montañero? Sí. En España yo creo que la mayoría de jóvenes no somos practicantes, la mayoría. Sí. Solo... Sí. Bien. Bueno, Sí. a ver si aquí te encuentras tu corazón. Ahí vamos, en ello estamos. Este viaje es para eso. Tuvimos una charla muy extensa que me hizo replantearme este viaje, sin duda un punto de inflexión, y ya os puedo adelantar que la mejor parte de este viaje está a punto de comenzar. Pero tampoco quiero adelantaros en exceso. Ahora sí, hora de despedirme del padre Atanás y seguir recorriendo este misterioso lugar. Vale. Señor Jesucristo, Vale. ten piedad. Dime, punto. Cada uno. Andas, tú verás. Vale. Yes. Muchas gracias. Un placer y nos volveremos a ver. Chao. Estamos ya de vuelta al camino, estamos ahora mismo, otra vez dentro de un bosquecillo, todo camino de piedra. El señor se llamaba Atanás, muy majete, búlgaro. Me ha hecho pensar muchísimo, o sea, no sé, ha sido muy guay charlar con él, la verdad. O sea, ha sido una pena no grabar una conversación con él, porque yo creo que estaría muy interesante, de verdad. También me ha dicho que tenemos que tener cuidado, porque hay manadas de chacales, entonces me ha dicho que busque ruinas y que me meta en las ruinas, que ahí voy a estar más seguro para pasar la noche, así que bueno, como hemos hecho hoy más o menos, así que esa es la idea. Todavía queda hoy mucho día por delante y luego creo que a la vuelta probablemente pare donde este señor, porque ha sido muy majo y no sé, me ha estado hablando pues de cosas del foco, de dejarte llevar, que es como empecé yo este proyecto y no sé, me ha hecho pensar mucho, la verdad. Me ha hecho pensar mucho y hay veces que nos perdemos. Nos ubicamos ya en el epicentro de esta región. Aunque finalmente no hemos tenido mayor inconveniente, me doy cuenta de que llamamos la atención extremadamente. Algo habitual en nosotros, aunque aquí el canteo es aún más terrible, por lo que trataré de extremar precauciones a lo largo del camino. Ponemos rumbo, ahora sí, a la capital de este pequeño estado monástico de Athos, Caries. Esto parece ser un pequeño pozo. ¡Wow! ¡Fua! Flipas, ¿eh? Es muy hondo. No veo el fondo. A ver, vamos a probar. Cuidado, ¿eh? Vale, vamos a echar una piedrecilla. A ver. Hostia, ¿eh? Ahora ya no hay agua. Pero es hondo. Mira, vamos. El día está súper tristón hoy, lo hemos pillado, vamos, de revés. Y sinceramente estoy reventado. Pero bueno, todavía queda muchísimo, así que hay que seguir. Toca seguir, no queda otra. Acabamos de encontrar aquí esta pequeña casa. Ya veis el gatete ahí arriba. Pasote. Como ya veis, hay unos cuantos gatos. Allí hay
un pequeño trapito, así que aquí vive gente. Y parece que hay gente dentro, acabo de escuchar unas voces, así que a ver si se dejan conocer, que estaría la verdad que bastante curioso. A ver qué hacen aquí, chaval. Porque esto supongo que no serán monjes, supongo. He visto que aquí tienen como una pequeña trampa con pinchos, no sé. Bastante loco, la verdad. Tiene unos pinchacos... cositas, flipas. No sé para qué lo usarán. Sí, we are from here. Okay. And you? Ah, that's my dog. Yes, sir. How to get excited. He's always like that. Hi, Very friendly. how are you? Chair. Where are you from? I have also... Spain. I have also a cat, but I didn't let her out because you have cats, so maybe Yes. there's fight between them. Is he friendly with cats? Yes. Yes, yes. He lives with a cat, so he has to. You have to make sure if it's a good condition to go up to the Yeah, I because saw there's sometimes snow. I saw there's snow, but... not only the snow but the thunders, you know, the Okay. strikes from the. Okay. I will Δεν check. είναι καλή εποχή. It's no good time, and it must be very cold. Do you watch the weather? Do you follow? Yes, So that's you it. see Υπάρχει σπιτάκι πες του. there is a house, but I don't know if they έχουν Yes. shop It's εκεί πέρα. open? I think... Wow, if all it's open, year. it's great. I think it's open. Must be always open, yes. But Αλλά όπως είναι για usually χωριούς τίποτα. they don't take νομίζω δεν θα έχει εκεί πάνω. They don't go at this time, Okay. mostly because of the strikes, if it's rain, you know. Okay. That's what I don't know. Και είναι πολύ κρύο πάνω. Πρέπει να έχει μαζί του σοκολάτες then I και have to ενεργειακά check. φαγητά. You have chocolate with you, something to eat, you know, something Yes, to keep you warm. yes. You wanna have experience? Do you have experience? Yes, I do a lot of hiking. Yes. It could be a wolf, yes. Because there are even Sometimes here. we can hear the wolves, yes. Okay. I start raining. Yes, You today... you can have a break, you can have tea or coffee, something. Okay. Yes. Okay. So pick your stuff up there. Okay. Thank you so much. No Thank problem, you no so problem. much. Durante el rato que compartimos me dieron de comer halva, un dulce griego también extendido por Oriente Medio, y compartimos un té. Pudimos también charlar sobre sus costumbres y sobre todo saber de su pasado, lo que me ayudó a entender cómo una persona de una familia normal y corriente podría decidir cambiar el rumbo de su vida y convertirse en un monje que pasaría el resto de sus días dentro de este pequeño lugar. Estoy totalmente molido, pero tengo por aquí a Chuchi apoyándome psicológicamente para seguir adelante. Y aprovecho para contaros que durante el mes de marzo, sí, Chuchi, no me morres. Durante el mes de marzo vamos a hacer un sorteo, vamos a sortear una sudadera, una camiseta, una bolsa también, y porque unas pegatinas también, vamos a poner de todo. Y la cosa va a ser que tenéis que hacer una compra en Miscota con nuestro código. Entonces, pues bueno, vais a tener el mejor precio del mercado en lo que compréis para vuestras mascotas. Os lo mandan gratis a casa, así que win-win. Y espero que le deis caña porque si no vamos a palmar pasta. Así que dadle caña, señores. Hora de seguir con el viaje. Bueno, señores, ha sido muy guay. La verdad que han sido súper mega majos. Y les he hecho un mogollón de preguntas. Les he preguntado a ver si querían salir en YouTube. Y me han dicho que les da mucha vergüenza. Y aparte entiendo que las cosas que me han contado, pues habría cosas que les daría palo. Pero he conocido un poquito más lo que hay aquí, en el Monte Athos. Creo que tengo que tener un poquito de cuidado con la policía, porque ellos también, por ejemplo, tenían un coche que estaba matriculado como griego y aquí al parecer no se puede tener eso, aunque he visto más de uno. O sea, si te para la policía, que aquí me sorprende, o sea, yo he flipado con que haya policía. O sea, es como el Vaticano, igual, muy loco. Lo que sí que se puede contar de todo lo que me han dicho es que, bueno, ellos llevan ya 20 y pico años. O sea, ellos son de Tesalónico, es como la segunda ciudad más importante de lo que es todo Grecia, después de Atenas. Y nada, pues eso, tienen allí a su familia y tal. Y cuando tenían 22 y 23 años, se vinieron aquí, son hermanos. Y nada, se vino uno y al de 11 meses se vino el otro. Y bueno, yo claro, les he preguntado por sus padres, qué opinaron. Porque imagínate que tu hijo te dice, me voy al Monte Athos y voy a ser monje y no voy a salir de ahí en, pues lo que llevan aquí, 20 años. Uno de ellos sí que ha salido alguna vez, pero el otro no ha salido. Entonces, o sea, vamos, tiene que ser un palo bastante gordo. Les he preguntado también a ver cómo es que viven en una casa en vez de vivir, pues al final tienen aquí pues sus edificios de culto, ¿no? Y me han dicho que prefieren 100% vivir en una casa. Ellos siguen rezando, siguen haciendo todo, porque además, o sea, es muy harto
ellos lo ven como... O sea, ellos creen que hay otra vida. Entonces lo que están haciendo en esta vida es para su próxima vida. O sea que eso es muy harto ver cómo lo entienden ellos y es simplemente para redimirse. O sea, esta vida es para redimirse. Es muy harto, la verdad. Pero me mola mucho que se hayan abierto y que me hayan hablado, bueno, con... así. O sea, muy guay, muy guay. Tras un día lleno de emociones y vivencias que darían para un podcast de 5 horas, llegamos al fin a Caries para el atardecer, y esto quiere decir que debo encontrar dónde dormir ya de ya. Gente, o sea, es que es muy bonito. O sea, veis el monte Athos atrás, todo lleno de nieve, y luego aquí la iglesia, es una locura, ¿eh? Bueno, esto sería ya Caries. También no se ve ni un alma, o sea, es que es muy loco, tío. O sea, es como pedazo de complejos gigantes, pero no se ve ni un alma, o sea, es que es impresionante, de verdad. Como veréis, aunque la llaman la capital del Monte Athos, no es más que un pequeño pueblo, con una panadería y 2 tiendas contadas. De hecho, según el censo, tan solo tiene 163 habitantes. Ridículo. Esto me está sorprendiendo, pero que para muy bien. O sea, son todos los edificios ultra guapos, tío. En realidad, lo que hace que sea el centro económico de la República es que todos los monasterios, ya sean rusos, búlgaros o griegos, tienen a varios representantes que residen aquí, siendo un punto importante de reunión. Ah, no, que viene para acá. ¿Vienes a investigar quiénes somos? Venga, que nos vamos. ¡Hala! Ya habéis visto a los gatetes, los únicos habitantes de aquí ahora mismo. Me está sorprendiendo muy gratamente. Bueno, todos los edificios son muy locos, o sea, está muy top en cuanto a arquitectura. Yo que no soy un gran aficionado de la arquitectura. Y luego también algo muy harto es que no hay farolas. Si os fijáis, no hay ni una sola farola. O sea, esto en nada es totalmente a oscuras y ya está. Bueno, aquella parece que empezará a funcionar. Ahora veremos, pero deberían ya, o sea, si no hay luz. Muy loco, muy loco. La verdad que me gusta. What is only bread or more things? Oh, yeah. Okay. Oh. This is spinach. Is there something typical from here? Yes. Understand or not understand? I mean, something typical from Mount Athos. And bread. I'll take both. No voy a hablar muy alto, estamos ahora mismo en la mitad del pueblo en unas ruinas, lo están reconstruyendo, la cosa es que, bueno, para seguir monta a través y no sé si encontraremos algún sitio con cobijo y está lloviendo, he dicho, mira, nos quedamos aquí y ya mañana nos quedan 30 kilómetros hasta cumbre, así que espero que sea factible, aunque me parece muy loco, puede que lo tengamos que separar en 2 días. Esta aventura tenía que durar 4 días, ida y vuelta. Venga, loco. Pero bueno, lo importante es que está siendo una aventura muy top. Os voy a enseñar el sitio y voy a dejar libre a Zarpis porque aquí no hay coyotes ni chacales. Bueno, coyotes no hay aquí. Hay chacales y lobos, pero aquí no hay. Estamos en la mitad del pueblo. Está todo lleno de gatos, lo único. Pero bueno, o sea, estoy tranquilo porque sé que va a estar cerca mío y no hay animales que le vayan a hacer nada, que es lo importante. La tía me lleva una sobada. Tú. Venga. Hola, venga. Guapetona. De verdad. Chipis. Tenemos visita. Ahí está Zarpis. ¿Quién es esa? Somos intrusos, ¿eh? Te hemos quitado la casa. Compartimos hoy, ¿vale? Como estamos justo enfrente de una panadería, he decidido ir a probar a ver si estaba abierto y resulta que estaba abierto, aunque ya veis que está todo, vamos, sin luz ni nada. Y bueno, los 2 cacharros que me he cogido y me ha dado uno más, así que vamos a probarlos. Vale, este es el típico griego que es de espinacas. Este es el que me ha dicho que es típico. Frío, pero está muy bueno. Nos vale. Después me ha dado uno de tomate y no sé qué. Y este es el que he cogido, que también no sé de qué, sinceramente. Está súper ultra mega crujiente, o sea,
Brutal. Mejor que el de espinaca, la verdad. Y este es el de tomate. Vamos a catar a ver. Voy a ver si le doy un poquito de comida de zarpis a la pequeñaja esta. Ahora tenemos 2. O 3, no sé. ¿Cuántos son? Perdón. Solo quiero ver cuántos sois. Ah, son 3. Madre mía, la que vamos a armar aquí. Ahí había otro por detrás. 4. Venga tú, a la cama. ¿Te vienes ya? ¿Vienes? Ah, no, a comer. Un poquito más. Pues no. Chipis, que hay que dormir. Que es ya tarde. Chipis, que hay que dormir. Venga a dormir. Pues ahí, hala. Muy buenos días, gente. Ha sido un amanecer con mucha lluvia, así que he decidido quedarme aquí un ratito más. Estamos muy bien. Ayer al final no os enseñé el sitio, vi el tiempo y dije, pues, seguramente tardaremos más, así que ha sido tal cual. O sea, me he despertado a las 4 y he dicho, menuda jarreada. Y nada, ahora acaba de parar. Sorry. I will leave now. I'm taking a Chuchi, venga. Venga, Bárbara. Venga. Nos han pillado. Ya veis que el edificio por fuera está destrozado. Yo no esperaba que nos pillasen, la verdad. Hola. El primer perrete que veo aquí. Chuchi, ¿quieres hacer colegas? Venga, vamos a hacer colegas. Hi. Oh, ¿Tú qué? ¿Envidia? Hay 1000 gatos, es una pasada. Vale, ya está, son colegas. Es gigante, ¿eh? Es un león. Bueno, mientras estos juegan os lo cuento. O sea, bueno, ya ha parado de llover y de hecho se ha aclarado el cielo. Pone que va a llover dentro de media hora, pero bueno, espero que libre. Aún así ya veis que eso que va ahí, lo amarillo que veis, es como una capucha para la mochila. Se puede hacer más grande, así que si eso, taparé a Zarpis, que ya está nerviosa con el perrete. Y nada, eso, o sea, no me esperaba para nada que viniese gente a trabajar porque tenía una pinta de abandonado impresionante ayer. O sea, solo estaba abierta esta puerta, todo lo demás estaba cerrado y ya veis que hay paredes absolutamente caídas. Pero vamos, se están reformando por dentro y el techo, es que hasta el techo está viejo, la verdad. No sé, pero bueno, ahí están. Hemos dormido exactamente justo ahí dentro. O sea, entras por esa puertecita, luego pasas ese patio y ya entras por ahí. Lo bueno es que he descansado del copón, estar pisando por ahí toda la noche, así que hoy tengo excusa para llevarla. Bueno, ya veis que está calladita. O sea, se ha pasado, creo que ha dormido desde las 10 hasta las 12 más o menos. Luego ya se ha pirado y hoy como estamos aquí y estoy tranquilo, pues he dicho, mira, aquí no va a pasar nada, no hay coches, no hay ningún tipo de peligro, así que disfrute. Es que vaya peli. Ahí va, los palos. Que me los olvidaba. Buah, tiene una pata mal. Qué putada. Ya veis por aquí también que hay muchísimas casas en ruinas. O sea, muchísimas. Y son preciosas, ¿eh? Son todas muy bonitas. Pues que están totalmente destrozadas. Como ya sabéis, este lugar se rige por las leyes de hace más de 1000 años de la época bizantina, por lo que se pueden encontrar restos de antiguos edificios con arquitectura bizantina fácilmente. Además, en Caries son muy abundantes debido a que en el año 1283 fueron atacados por las cruzadas, dejando tras su paso decenas de muertos entre los monjes y la mayoría de edificios calcinados y saqueados. Allí al fondo vienen unas nubes bastante feas, así que yo creo que el tiempo va a tener razón. Así que vamos a darle caña, que se viene el día largo y yo creo que vamos a partir la ruta en dos, porque he visto que esta tarde va a llover en el monte Athos.
y subir con lluvia y con nieve no me mola mucho la idea. Así que yo creo que partiremos en dos la ruta. Ayer los monjes sí que me dijeron algo. Este se ha enamorado de Chuchi, ¿eh? Como no ve perrillos, tened cuidado. Tened cuidado. Venga, para allá. Aquí, que mirad lo que hay aquí. Como para que se caigan. Venga, venga. Este creo que no ha tenido compañía en mucho tiempo. En mucho tiempo. Lo visto, mis dudas comenzaban a aflorar. ¿Qué hace un perro solo aquí? ¿Y cómo llegó aquí? Las respuestas las descubriremos pronto. Lo que sí que sabemos por ahora es que está en un estado pésimo y completamente abandonado a su suerte. Mirad lo que tiene en la patita, me acabo de fijar. Tiene ahí sangre. Tiene ahí sangre. Y esta es la patita delantera. Esa es delantera y también tiene algo. Y la trasera es la que tiene así fastidiada. Así que no sé qué tendrá. ¿Qué tío? O sea, este perro necesita un veterinario. Así de claro. Es lo que hay. Pero aquí es que no sé ni si hay. O sea, aquí en esto de Athos igual ni hay. No sé. Si nos sigue durante los próximos 4 días, que son muchos. O sea, yo tengo comida para los dos, yo creo. O sea, Chuchi está comiendo muy poco. Y he traído un mogollón. Así que si nos persigue todos estos días, igual le saco a Grecia. Y en Grecia le llevo a una veterinaria o no sé. No sé, estos días iré pensando si se viene, claro. O sea, no me puedo hacer cargo de él, obviamente, pero da mucha pena verla así, tío. O sea, que tiene todo heridas, no me jodas. Tengo vendas que he traído por si pasaba algo, así que si hoy se queda con nosotros, pues luego lo trataré de vendarle, a ver si se deja. Y veremos a ver.